Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre es un gusto tenerlos en este su programa Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda y se manifiesta. Ahora sí ha estado manifestando un poco más que en ocasiones anteriores. Hemos tenido en este año dos contingencias a causa del agua. Una porque tuvimos una sequía enorme que como hace muchos años no la teníamos, las presas estaban secas y total se perdió mucho con la agricultura y de repente nos llega el agua y ahora agua de más, ahora mucha cosecha se perdió porque hubo agua de más, entramos con agua, con poca agua, casi nada de agua y ahora las presas están derramando. Es por eso que quisimos invitar al ingeniero Héctor Porras Dávila, que es un experto en esto del agua, para que nos platique qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer, cómo vamos a lograr que esto de alguna manera se acabe en crisis, ¿verdad? Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señor Bernal. ¿Cómo estás, ingeniero? Pues bien, gracias por invitarme a este interesante tema del agua. Sí, como no, al contrario, para nosotros es un honor tener a alguien que conozca sobre este tema, porque sí pues sigue habiendo crisis, ¿verdad? Tuvimos una crisis por la falta de agua que derivó en que se muriera el ganado, en que no tuviéramos siembras y algunas otras cosas más. Pues sorpresas de la naturaleza no avisa lo que va a pasar en el futuro y nadie tiene el poder de pronosticar el futuro más en cuestiones climatológicas. Así es. Sin embargo, bueno, ¿a qué se debe esta contingencia? O sea, tuvimos una sequía que nos abarcó, no nada más fue este año, fue el año pasado y el antepasado, donde no tuvimos la suficiente agua como para que las presas se llenaran y tuviéramos suficiente agua para la ciudad. Mire, para entender un poquito más a fondo esta situación de nuestra región, estoy hablando del norte de México, sí, pues necesitamos primero situarnos a nivel global lo que es el norte de México, tanto en el país como en el continente y a nivel planeta. Hay que entender bien claro que el norte de México, en la latitud donde se encuentra, pues prácticamente estamos en las latitudes de los desiertos del mundo. Es correcto. Si hacemos comparaciones, pues en esos desiertos, si se le puede llamar el desierto de Chihuahua, pues sería un desierto de privilegios, de ventajas que ya quisieran tener en África o Emiratos Árabes o hasta en la India. Sí. Eso es lo que tenemos, la gran ventaja. Más sin embargo, aquí pasan cuestiones que no pasan en África, en el norte de África, que son desiertos y que no llega a pasar situaciones de que sobra agua, siempre es estable lo que pasa allá. Yo le doy la explicación. Si ustedes ven al país México, principalmente en la zona del norte, estamos prácticamente colindando con dos océanos, sí, el océano Atlántico y el océano Pacífico, y eso nos da una situación muy local de lo que pueda pasar y lo que ha pasado, por un lado. Pero hay la cuestión regional, muy importante, que el estado de Chihuahua, que se localiza a diferentes alturas, pero arriba de los 1000 metros de altura, sí, pues si lo ven en otros países no existen esas alturas, no existen esa sierra occidental y sierra oriental en el este del país, en la cual, combinados por la posición geográfica respecto a los océanos, pues recibimos, yo le diría, beneficios. Hay que verlo, sí, siempre positivo, el privilegio geográfico donde nos encontramos. Sí. Para mí esa es una de las buenas noticias. De que claro, si llegamos a extremos de que no hay,
pues lógicamente no hay cuando no tenemos ninguna influencia de los mares o de las sierras que están ya completamente deforestadas, sí, que también eso influye en nuestro cambio climático. Entonces, pues ahora está bien claro que el exceso de agua pues fue por los efectos de los dos océanos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero mire, vamos un poco más atrás. Estamos hablando del norte de la República. Prácticamente ¿Desde dónde lo estamos mencionando el norte? Pues el norte podríamos nombrarlo de Zacatecas hasta donde termina nuestro país, porque de ahí para allá empieza el centro, principalmente en la zona del Bajío hasta la Ciudad de México. El norte está muy bien marcado y es la mayoría de superficie del país, hablando en territorio. En territorio, sí, porque no nada más Chihuahua sufrió los estragos de la sequía, porque hubo sequía precisamente en Zacatecas, hubo en Durango, San Luis Potosí, pues prácticamente toda esta área, ¿verdad? La vamos a ampliar. Sí. Todo el país estuvo en sequía. Aún los estados sureños como Oaxaca, como Guerrero, sí, había sequía. El Estado de México había sequía y ustedes aquí estuvimos escuchando continuamente la falta de agua en la Ciudad de México, porque los ríos no tenían suficiente caudal, no había suficientes lluvias cuando ellos, estaban prácticamente también a su nivel en sequía. Claro, acá fue extrema. Sí. Sin embargo, bueno, para el Distrito Federal llueve mucho, ¿no? Y los ríos estos de los que mencionas son los que conforman el sistema Cutzamala, y eso es lo que hace que les haga falta agua allá. Pues precisamente ellos tuvieron falta de agua en los ríos y lagunas, y eso fue por falta de lluvias. Así es. Para lo que ellos están acostumbrados, sí les faltó agua, lluvias, y a muchos estados como Puebla y Oaxaca también les faltó mucha agua, también tuvieron sequía allá. Caray. Bueno, ¿y a qué se debió que abarcara tanto del territorio nacional esto de la sequía? Porque si vemos otros estados como Tabasco, como Chiapas, pues tuvieron bastante agua, ¿no? Mire, ahorita por lo que se menciona mucho del famoso cambio climático, el cambio climático lo ha dicho bien claro: donde hay agua, hay de más, y llega de más, y donde no hay, pues ya no va a haber, escasea más. Se ha puesto en situaciones extremas en los dos casos. Como México tiene la selva, si recordamos el año pasado el problema de Veracruz, que duró inundado por más de un mes. Así es. Y que no se la acababan, y este año pues fue doble. El Estado de México también tuvo mucho desbordamiento de ríos el año pasado, y este año no se vio. Pues este año prácticamente muchos lo dicen que porque fue por dos tormentas al mismo tiempo, pues aquí estamos sumando, estamos acostumbrados a que llega primero una por el Golfo y otra por el Pacífico, pero pues al mismo tiempo pues sí es algo que hay que sumar. Nunca se había visto en el país una situación así, como nunca se había visto en Chihuahua una sequía como la que tuvimos a principios de este año y el pasado también. Así es, porque nos declararon zona de desastre por la sequía. Y ahora estamos en zona de desastre también por el agua que hemos tenido. Pues cada año va a haber algún tipo de desastre, y eso hay que verlo como una situación que va a pasar y que no podemos evitarla, y que no hay que tomar medidas cuando ya está el mal encima. Así es. Aquí lo que se habla es que hay que prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Por ejemplo, estábamos en sequía, nos llegó bastante agua, causó muchos estragos. ¿Cómo podríamos prevenir esto si estábamos en sequía y de repente nos llega demasiado? Mire, el estado de Chihuahua por tradición es un estado agrícola, ganadero y forestal. Correcto. Su economía y la mucha parte de la población se dedica y depende de ese tipo de actividades. Sí. Y por lo tanto el agua es básico, es muy importante. Sí. Y sabemos, y es del conocimiento de todos, que estamos en una área árida. Árida quiere decir que siempre va a faltar el agua. Así es. Que haya habido un año llovedor, pues antes los hubo en los 64, en los 70, que los ríos llevaban agua. Es más, ya se había establecido una especie de ritmo de años lluviosos, de años moderados y años de sequía.
Más sin embargo, ese ciclo que había anteriormente se rompió con estas prolongadas sequías, y no hablamos de un año ni de dos, hablamos de 11 años. Así es. Que se ha estado aumentando, y este año llegó al límite. Sí, porque tuvimos una contingencia en el 92, ¿no? Cuando aquella tromba, perdón. Así es, que también arrasó con muchas cosas, y había cauces de arroyos que volvieron hubo arroyos que volvieron a su cauce. Sí. Mire, aquí en Chihuahua hay muchos arroyos secos, entre comillas, ríos secos, pero si están allí es porque es para que en alguna vez traigan agua, y a veces en cantidades como la que hemos visto en este año. Así es, y recordemos que el agua tiene memoria, ¿no? Los arroyos tienen, ¿no? Se recuerdan, por aquí me iba y aquí me voy a volver a ir, así me hayan puesto obstáculos. Así es, por eso están, por eso dice que porque suena un río, pues un arroyo, pues porque puede llevar agua. Así es. Ahora, hay una situación aquí que hay que mencionar, que se ha mencionado mucho, es la situación del cambio climático. Sí. El cambio climático está ocasionando no solamente en el norte de México ni el sur de México, sino a nivel mundial. El año pasado, de visita en Alemania, estuvimos en un mes sin lluvias, en el mes de agosto. En Alemania, y con temperaturas hasta de 41 grados, que para ellos era un desastre, así como para nosotros lo es actualmente la lluvia, también lo ha sido para ellos. En Estados Unidos también han tenido sequías, que hay estados que no se la acaban. Vean ahorita las presas que están sobre el río Colorado, que traen aproximadamente ahorita el 60% de su capacidad, como la presa Hoover, por dar un nombre. Sí. Entonces, no somos nosotros los únicos afectados por el cambio climático, esto ya es mundial. Esto ya es mundial, sí. En Colorado hubo otro problema similar al nuestro. Así es, y ellos también estaban en una situación de que no tenían agua por muchos años, y ahora también les llegó en abundancia. Bueno, hablábamos de prevención. ¿Cómo podemos saber cuándo vamos a tener un año lluvioso? Como en este Mire, volvemos a lo mismo. Nosotros dependemos no del agua de la lluvia, sino del agua de abajo del suelo. Sí. El estado de Chihuahua específicamente, su principal fuente de abastecimiento de agua no es las lluvias, es el agua que está en el subsuelo, el agua que se bombea. Esa es prácticamente nuestra fuente de vida. Sí. Y si habla usted de prevenir, pues la tristeza es que si ahorita tenemos mucha agua, y tomando en cuenta la actividad de bombeo en el estado, de que estamos hablando de más de 20,000 pozos. Ah, caray. Sí, estamos hablando de una cantidad que, si sumamos esos pozos cuando están bombeando, pues tenga la seguridad que son 2 ríos conchos simultáneos, pero ya arriba. Sí. Esa es el agua que nos estamos extrayendo de abajo. Y en la sequía nos dimos cuenta cuando ya empezaban a hacer crisis los pozos, es más, lo hicieron en algunos lugares. Así es. Y es cuando empezamos a ver la importancia de cuidar el agua que está abajo, porque de esa es de la que dependemos. Creo yo que esa es precisamente la cuestión que debemos de tomar en cuenta, prevenirlo. Mire, ahorita hay una recuperación bastante buena en los niveles freáticos. Probablemente ya podríamos hablar de un 70-60% de recuperación de lo que había hace 3 meses o antes de estas lluvias. Pero tenga la plena seguridad que si las lluvias no continúan y esos miles de pozos siguen bombeando como lo estaban haciendo, el problema lo vamos a seguir teniendo y lo vamos a tener. Y vamos a recordar, ahorita la naturaleza nos está dando una oportunidad. Así es. Una oportunidad de cuidar de lo que dependemos. Nos mandaron el agua de arriba, se fue para abajo, está ahí guardada, pero si seguimos abusando de ese bombeo para uso agrícola, industrial, agua potable, de lo que sea lo que sea, es la misma agua. Pero aquí en Chihuahua se cometió el error de permitir esa cantidad de bombeo
que no tenemos la capacidad de que año con año se esté recuperando. Y ahorita nos dieron una oportunidad de prevenir a futuro que se conserve esa agua. O sea, se perforaron pozos de más. Mire, si le hacemos un poquito de historia a lo que ha pasado con el uso del agua del subsuelo, pues yo nomás lo que recuerdo hace, por decir así, 20 años atrás, los niveles de bombeo eran de 100 pies. Ahorita son de 1500, una cosa, 1500, una cosa que no lleva ni siquiera geometría en esos números. Sí. Aparte de eso, de que los motores de aquella época eran de 50, 40 caballos de fuerza, ahorita se habla de 250, 500 caballos de fuerza. Sí. Aquí ya hablamos lo que cuesta bombear el agua, para lo que costaba anteriormente. Ahora, anteriormente en esos años se hablaba de que no había más de 5,000 pozos. Sí. Entonces, en unos pocos años se triplicó la perforación de pozos en el estado, se agujeró todo el estado para sacar agua, y esa agua se nos puede acabar y la naturaleza nos puede castigar más duro que este año. Bueno, de hecho nos castigó porque recordemos que a principio de año Conagua prohibió que se perforara todo tipo de pozos, precisamente porque no había agua y estaba faltando. Inclusive hubo sanciones penales para algunas gentes que sin permiso perforaron. Lo que hizo Conagua es parar que se siguiera haciendo más pozos. Sí. Que si restringió, limitó, pues tengo entendido que no pasaron más de 400. Y esos 400 no es lo suficiente para decir el problema está resuelto. De que estos pozos, por tener su legalidad de permiso, ya esos pozos nos tienen protegidos. Sí. La naturaleza no sabe de burocracia, así es la verdad. Así es. Pero de alguna manera, bueno, parece ser que llegó el agua y ya se olvidaron de que estaba prohibido perforar pozos, porque hemos sabido que para el noroeste precisamente pues siguen perforando, a pesar de que ya tienen bastante agua. Mire, aquí hablan de exactamente que se permite haciendo eso, o sea, no de prevenir, de cuidar, pues eso está en manos del gobierno, de sus instancias, de Conagua. Sí. Pero a la mexicana, pues ahorita dicen, pues ahorita hay mucha agua. Sí. Ahorita los agricultores están con todo el optimismo de que tienen agua. Así es. Sí, pero tienen agua para este ciclo. Claro. Otoño, invierno. Más sin embargo, todos van a sembrar, a bombear, y posiblemente pasemos 6, 7, 8, 9, no sé cuántos meses otra vez sin lluvia. Y en la vuelta de año el agua que nos cayó, pues vamos a estar otra vez como hace 3 meses. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones, parece que para eso es la historia, para aprender de ella. Nos hablaba usted de una cantidad de pozos que tenemos en el estado, ¿cuántos nos decía? Pues tengo entendido que arriba de 21,000 pozos. 21,000 pozos, sí. Yo creo que es una cantidad exagerada, aunque sea un estado grande y que sea la agricultura y la ganadería de lo que es la actividad preponderante, siento que son bastantes, ¿no? ¿De qué cantidad podríamos hablar que sería ideal para el estado? Mire, en uno de los escritos que hice anteriormente, que publiqué, donde se llama "Y la crisis llegó a Chihuahua para quedarse", hice unas recomendaciones, y una de las recomendaciones que sugerí era para que hubiera un pequeño balanceo entre la cantidad de agua que se puede recuperar en los mantos y lo que se puede extraer. Es que los pozos no debían de superar en todo el estado, sin importar su uso, a 40 litros por segundo. Así es. Eso daría oportunidad de que esos pozos no se extrayera lo que ahora se extraen hasta de 100 litros por segundo, 60, 80. Sí. Daría oportunidad de que hubiera un cierto balance en los niveles freáticos. Eso, claro, yo sé que en la práctica hay muchas trabas, muchos intereses que eso no lo harían, yo sé que no lo harían. Mas, sin embargo, sí le voy a decir una cosa, ya la mayoría de los pozos estaban dando esa cantidad de agua. Sí. Pero ahorita que hubo la recuperación, esos pozos con sus equipos ya instalados van a dar 80, van a dar 90, van a dar 100. Y a extraerle todo lo que se pueda, y a vuelta de año vamos a andar otra vez en las mismas condiciones. Hablábamos con un funcionario de Conagua precisamente sobre
esto de los metros que se puedan extraer, nos hablaba que estaba permitido hasta 52 metros cúbicos, sin embargo usted nos está hablando de 40, o sea, es una diferencia grande, ¿no? Sí, cualquier litro de diferencia multiplicado por los miles, esto se convierte en millones, así estamos hablando. Ahora, una situación, el estado de Chihuahua, y creo que no me equivoco, es el que tiene más pozos de todo el país. El estado de Chihuahua. Sí, el estado de Chihuahua. Estábamos precisamente con los problemas de que ya no se perforaran más, y de alguna forma pues con agua tenía razón. Sin embargo, pues la sequía fue tanta que inclusive perforaban aún en contra de la ley, y hubo muchos pozos que por más que perforaron pues nunca vieron el espejo de agua, ¿no? Definitivamente el mal ya está hecho. Sí. No se trata de no perforar más, sino de cuidar el agua de abajo para toda la población. Mire, le puedo ya dar ejemplos, sí. Porque se convirtió estos problemas de sequía no solamente en la escasez de agua, se vinieron ya especie de enfrentamientos entre grupos de agricultores, principalmente de ejidatarios de Buenaventura, de Benito Juárez, de Janos, porque había ya un choque de intereses entre los agricultores tradicionales mexicanos y de las comunidades menonitas. Así es. Ahí hago una pequeña observación. La observación es que el menonita ha tenido la ventaja del poderío económico, de no tener una especie de respeto a nuestros recursos en Chihuahua. Y yo personalmente visité muchas comunidades menonitas en épocas de seca y analicé los pozos, profundidades, caudales, y caray, pues ellos se van a la capacidad máxima que pueda sacar un pozo. Y si un pozo mexicano saca 40, 50 litros, porque son pozos de 40, 50 años de antigüedad, y siempre han estado equipados para esa cantidad, pues el menonita hace un pozo a 1000 pies y instala las bombas casi al suelo y mete motores de 500, 300 caballos y saca 120 litros por segundo. Lógicamente en el desierto esos pozos a los 2-3 años son desechables, y como no había habido un control gubernamental, o por la corrupción o por todo lo que ha habido, por las dos cosas, pues acabaron con el agua del desierto. Exactamente. ¿Qué profundidad es la que debe tener un pozo aproximadamente, ¿verdad? en nuestro estado? Mire, varía mucho, depende de la región. Si le hablo de los pozos privilegiados que pueden bombear a 30 metros, que son 90, 100 pies, pues eso podríamos hablar en los lugares de mucha lluvia o cerca a los ríos. Así es. Pero por ejemplo el agua que bombea para el uso consumo de la ciudad de Chihuahua, esos están a 1000 pies. A 1000 pies. Que es muy profundo, estamos hablando de 300 metros. Así es. Más sin embargo, si nos vamos a áreas críticas, pues estamos hablando de dos lugares específicamente, estamos hablando de Villahumada y Jiménez, donde el agua se bombea abajo de 1000 pies, pero ¿por qué no hay más arriba? Porque no hay más arriba. Aparte de la profundidad, el agua entre más profunda tiene más roce con minerales que pueden ser dañinos para la salud, como puede ser el plomo, el uranio, el mercurio, el arsénico, que se menciona mucho, y ya es un problema que ya no se habla de escasez, ya se habla de otro tipo de problema de salud. Qué bueno que menciona el arsénico, porque se han dado muchos casos en el estado precisamente por envenenamiento por el arsénico, y esto, como bien nos explica usted, se debe a las profundidades del pozo, no a la misma tierra. Exceso de profundidad, así es. En este sexenio el gobernador del estado se dio a la tarea de construir presas. ¿Qué tan benéfico resulta para el estado la construcción de estas presas, ingeniero? Mire, esto tiene depende de cómo lo quiera ver, lo positivo y lo no positivo. Así es. El positivo es lógico que si se almacena el agua, pues esa agua se puede ahí detener para uso del ganado que tome agua, de la fauna que la rodea, de riego en algunos casos. Pero yo tengo experiencias porque estuve trabajando en China un año
en un lugar donde por cuestiones de hacer presas hubo un desastre ecológico que abarcó miles y miles de kilómetros cuadrados. Estoy hablando específicamente de unos ríos que se originan en la cordillera del Himalaya, que se llaman el Sirdaria y Amu Daria. Esos dos ríos desembocan en un área ya en el pleno desierto, y a lo largo de millones de años formaron, pues unos les llamaban mar, otros les llamaban lago, porque era un mar cerrado o lago cerrado en lugares mucho más áridas que Chihuahua. Es el famoso mar Aral. Ese mar formó su propia ecología, todo era normal, había hasta embarcaciones de pesca, existía vida a muchos kilómetros a la redonda de ese mar. Así es. Cuando me tocó visitar ese lugar, era sorprendente que donde llegamos estaban los barcos en la tierra y tenía 40, ya no había agua para los barcos, ya el mar estaba casi seco. Ya no había embarcaciones y los dejaron pues allí anclados, y tenía 40 kilómetros desde donde estaba el agua para volver a encontrar donde empezaba lo que quedaba de ese lago. Bien, eso fue producto de que precisamente se vino un programa de hacer muchas presas, pues para uso de riego, que beneficiaba en medio de esos dos ríos, que era lo que le llaman la famosa estepa hambrienta, donde llegó a tener la mayor superficie de algodón a nivel mundial. Se habla de 2 millones de hectáreas de algodón que se regaban con esa agua y que dejó de llegar a ese lago, y que ahorita pues prácticamente han convertido en esas zonas completamente estériles. Ahora, ¿por qué aquí en Chihuahua? Bueno, yo entiendo que así como los arroyos fueron para que vaya el agua a los ríos que le siguen, y ese río va a dar a otro río hasta que lleguen al mar. Al hacer presones y presas, disminuye la afluencia a esos ríos. Si yo veo aquí 2, 3 presas que se hicieron últimamente, con las cuales esa agua deja de llegar al río Chubíscar, es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pozos abajo dejan de recibir menos agua y hay menos recargas. Y sí hay un pequeño cambio climático. Ahora le voy a decir una cosa: las presas no ayudan a la recarga de los acuíferos. Esa es una cosa. ¿Por qué razón? La retienen, pero su mayor parte se evapora, más en nuestro estado. ¿Por qué no se penetra? Porque los presas inmediatamente forman arcilla, y la arcilla es como el cemento, sella y satura a cierta profundidad el agua, se cierra, y la filtración es mínima. Hay más evaporación que filtración. Entonces, bueno, por ese lado yo le veo un problema ecológico a nivel regional. Qué interesante. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, a una editorial que tenemos ahí del señor Guevara, y regresamos porque está muy interesante lo que estamos platicando aquí con el ingeniero Héctor Porras, especialista en agua precisamente. No se vayan, regresamos en un momento más. Desde la sociedad, continuamos. Muy bienvenidos a Noticias al Día. Tenemos los comentarios que esta mañana queremos hacer para no salirnos de la sintonía en la que está la mayor parte del país. Necesariamente tenemos que recordar, cuando vemos en la televisión la andanada de anuncios y de mensajes publicitarios, poniendo pero superlativamente la propuesta que hizo el presidente de la República para una reforma energética. Todavía no se aprueba, apenas es una propuesta, apenas va a dar a las cámaras de diputados y senadores para su aprobación, a los partidos políticos, pero no se ha hablado de una consulta pública a los ciudadanos mexicanos para ver qué pensamos de una reforma que está